MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Personal, impulsamos el futuro de tu empresa. En Economía 1000 te contamos lo que pasa en la economía del país con noticias, entrevistas y análisis junto a los protagonistas. Y si quieres entender los grandes temas económicos con más profundidad, escucha también Economía al Oído, con todo el análisis liderado por Manuel Ferreira. Disponible en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts y otras. MF Economía e Inversiones. Entendé más, decidí mejor. Buen día, ¿cómo estás, Roberto? Súper ¿Cómo estás, bien. Prince? Un saludo a toda la audiencia también. Excelente, tenemos dos temas hoy vamos a abordar, ¿verdad, Prince? Así es, vamos a hablar sobre cómo ha evolucionando el salario, los sueldos de distintos sectores económicos y los datos son realmente preocupantes, pero mucho se habla, y aquí siempre lo conversamos con Manuel, acerca de que la macroeconomía no se traduce necesariamente a la microeconomía. La y bueno, macro y poná, pero la micro hoy va ahí, dicen algunos, ¿verdad? Y Es con todo muy lindo con los grandes números, ahora vemos que la economía va a crecer Así más de es. lo que se dice, pero ¿cómo está el bolsillo de la gente? Es lo que nos es preguntamos. realmente preocupante. ¿Sí? Sí, desde la consultora se hizo un procesamiento de datos y explicó Estas son básicamente... fuentes oficiales, ¿verdad, Sí. Prince? Se tomó el índice nominal general de los sueldos y salarios que publica el Banco Central del Paraguay con un corte semestral y eso lo trasladamos a un índice real, entiéndase deflactado. Le incluimos obviamente el impacto de la inflación y eso nos dio como resultado el índice real de sueldos y salarios o ingresos reales de los trabajadores. Eso tenemos preparado. Manuel, si querés agregar algo más antes de la lámina. No. Vamos a ver. Vamos directo. Sí. Sí, Le Directo al pedimos- grano, ¿verdad, Sí. Manuel? Y Sin sobre mucha todo vuelta. sondearle y que la gente pueda... No, sería la lámina 5, por favor, compañeros. La última lámina, esa, muchas gracias. Sería interesante consultarle a la gente si cómo está la situación en sus hogares, si realmente hay un impacto en sus ingresos, si vieron algún tipo de aumento, de incremento en sus salarios y bueno, el impacto también que tiene la inflación en todo esto. Dice el título para los que no ven, porque hay gente que que está escuchando la radio, no tiene la posibilidad de ver esto. Yo les invito, tienen televisor, algunos de los canales pueden poner ABC TV o usar directamente la página web. Pueden vernos también a través de la aplicación de ABC. Así es que todos tienen esta posibilidad, pero les leo índice real de sueldos y salarios. ¿Puedo explicar un poquito el título? ¿Qué significa el índice real, Manuel, para arrancar un poquito, verdad? El índice real es cuando lo que haces es, técnicamente se llama deflactar un índice nominal. Es decir, yo gano un salario, vamos a suponer, de 5 millones de guaraníes. Ese salario de 5 millones de guaraníes no es lo mismo este año que el año pasado, ni que el año antepasado. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en realidad subieron los precios. Entonces, este es el famoso, mi sueldo no me alcanza, ¿verdad? O sea, vos ganas 5 millones. El año antepasado ya ganabas 5. Ya ganaba Allí 5. comprabas una cantidad de cosas. Este año ya no compras la misma cantidad de Comprar cosas. menos cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso se hace con una técnica que es aplicarle la inflación, digamos, al salario. Entonces, lo que nos interesa en realidad es el salario real, ¿verdad? No es otra cosa lo que nos interesa. Cuando miramos, la gente que está viendo esta imagen debería mirar el último dato de la derecha, que es el índice general. Y acá tenemos los años del 2020 al 2024 y la línea verde es el acumulado de esos 5 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esos 5 años, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en la línea verde chiquita es que en general el salario de los trabajadores paraguayos de estos sectores, acá no están todos los sectores tampoco, ¿verdad? Faltan, por ejemplo, los trabajadores del campo, ¿verdad? Que no están en este caso, ¿verdad?
los trabajadores paraguayos en general han perdido 2,9% de poder adquisitivo desde el 2020 hasta el 2024. Han tenido subas en algún momento dado en promedio, pero las subas han sido pequeñas comparado con las caídas que se han tenido. Entonces ha habido una suba en el año 2024, pequeña todavía, de 0,3, una suba en el 2023 de 0,9, pero la caída del 2022 había sido muy grande, ¿verdad? Una caída de 3,4% en los salarios. ¿Qué fue lo que pasó? Y creo que esto es algo interesante de tenerlo en cuenta. Acá en el medio de esto está la pandemia. Y la pandemia generó, en términos de precios, dos efectos. El primer efecto, no sé si todo el mundo se acuerda, es un proceso de freno del crecimiento de los precios. Los precios dejaron de crecer, dejaron de subir. No podemos decir que fue una deflación, porque no fue, pero crecían muy poquito. Crecían cerca del 1% nomás los precios, ¿verdad? ¿Y por qué se dio este fenómeno? El problema que se tenía era que en general veíamos que la gente no podía comprar un montón de cosas, y al no comprar un montón de cosas habían ofertas que no se cerraban. Entonces la gente se quedó. No podía salir la gente tampoco. Claro, no podía salir. Entonces, al no poder salir, por ejemplo, un restaurante perdió clientela, ¿verdad? También la gente se asustó mucho en ese momento porque no se sabía cuánto iba a durar. Entonces se retrajo y dejó de gastar plata. Estamos hablando de 2020, marzo del 2020. Estamos hablando de marzo del 2020. Dejó de gastar plata, por ejemplo, no se vendían casas, la gente bajaron alquileres. No sabían lo que iba a pasar. No sabía, nadie cambiaba su auto, nadie cambiaba su auto. Los autos no circulaban, entonces la demanda por combustible también cayó fuertemente, ¿verdad? Y los servicios alrededor, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver. ¿Vos te acordás que en aquel momento se tuvo valores negativos del precio del petróleo, algo que nunca había ocurrido en la historia, ¿verdad? Esto fue lo que pasó durante la pandemia, ¿verdad? Después, en el año 2021, se empiezan a abrir los negocios lentamente, ¿verdad? Se empiezan a abrir en los negocios, todavía hay ese impacto, y sobre finales del año 2021 empieza a subir la inflación. Empieza a subir la inflación porque todo lo que no se había hecho durante ese periodo anterior se empezó a hacer ahí, que ya empezaban a haber vacunas, la gente ya se sentía más tranquila con relación a la pandemia, ya mucha gente estaba vacunada, entonces viene una demanda importante de cosas. Además se encarecen muchas cosas. Yo no sé si se acuerda la mayoría de la gente lo que había pasado en el mundo. Los barcos estaban todos parados y de repente empezaron a subir. Los fletes, por ejemplo, empezaron a subir de manera dramática. Yo me acuerdo un flete, el costo promedio de un contenedor, de mover un contenedor en el mundo, estaban alrededor de $1.500. Ese valor llegó a estar arriba de los $15.000. O sea, subió 10 veces su precio. Obviamente, cualquier cosa que se movía se encareció, ¿verdad? Entonces, se empezó a encarecer. Y ese encarecimiento de los precios lo que hizo es drenar los salarios de la gente. Y fíjate el año 2022, que es el año donde se dan las subas. La gente que está mirando por la televisión va a ver todo lo que está en gris en el gráfico. En todos los sectores. En el 100% de los sectores se cayó en ese momento. Hubo una caída en el 100% de los sectores. Y voy a dar algunos casos. En la industria, 2,4%. En electricidad, 5,3%. Estamos hablando de índice de salarios y sueldos, ¿eh? Sí. Salarios reales, ¿verdad? Sí. En la construcción, 7,4%. En el comercio,
que el comercio ha crecido casi todos los años, es el único sector que ha crecido todos los años, menos ese año 2022, que cae un valor de 1,5%, el transporte cae 6,7%, las comunicaciones caen 8,2%, la intermediación financiera cae 1,8%, los bancos, que también es el otro sector que ha crecido durante todo este periodo de 5 años, excepto en el año 2022. El sector de servicios que cae 4,3%, el sector de hoteles y restaurantes que cae 4,4%, y el promedio es una caída total del 3,4%, ¿verdad? Este es el efecto de la suba de precios. Pero mucha gente dirá, pero el salario mínimo no se ajusta por la inflación. Sí, pero el mínimo se ajusta. No se ajusta el resto de los salarios y no se ajustan los ingresos que tiene la gente que no trabaja en relación de dependencia tampoco, ¿verdad? Entonces hay un impacto bastante significativo en ese tema. Después continúa esta situación, pero hay sectores que empiezan a estar bastante afectados por otras circunstancias que se dan posteriormente. Por ejemplo, el caso del sector de la construcción. El sector de la construcción ha sido afectado durante estos 4 años porque nosotros en el año 2020, el Estado paraguayo gastó muchísimo más de lo que ingresó. ¿Por qué? Porque el bajo nivel de actividad económica también hizo que se recaude menos. Por ejemplo, la recaudación de IVA cayó mucho en ese momento. Y lo que se hizo fue, no sé si se acuerdan de esto, se sacó una ley de emergencia. En esa ley de emergencia se decía, no le vamos a reducir un centavo el sueldo a los funcionarios públicos, decía. Esta era una de las cosas. Entonces, se recaudó muchísimo menos, esa recaudación muchísimo menor. Esto ocurrió en todo el mundo, ¿verdad? No fue solamente Paraguay. Había que seguir pagando lo mismo. Pero había que seguir pagando prácticamente lo mismo. Y el Estado dice, para estimular el nivel de actividad, lo que vamos a hacer es, vamos a salir a gastar en obra pública. Y se empezaron a hacer obras. Y fíjense que si miramos el sector de la construcción, que es el tercero contando desde la izquierda, en el año 2020 crecen los salarios reales del sector de la construcción. A pesar de que la construcción en el sector privado estaba totalmente parada. Pero las rutas y compañías se seguían haciendo, ¿verdad? Entonces crece el ingreso de los salarios. ¿Qué es lo que pasa? Paraguay genera un déficit, es decir, mayores gastos que ingresos, de 6,1% del Producto Interno Bruto. Histórico eso, ¿eh? Esto es una barbaridad para lo que son nuestras cuentas fiscales. Un punto porcentual son como 400 o 500 millones de dólares aproximadamente. Claro, y esto estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Y eso se sale a financiar. ¿Con qué se sale a financiar? Se sale a financiar con deuda, ¿verdad? Fundamentalmente lo que se financia es la obra pública, pero por más que también ese año se financiaron salarios, gastos corrientes se financiaron ese año. Y los años siguientes en algunos sectores. Y en algunos sectores los años siguientes. Tema pero salud, por ejemplo. Se salió a gastar en obra pública, ¿verdad? Ese gasto en obra pública en el año 2022, si mal no recuerdo, Paraguay firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dice, vamos a hacer un plan de convergencia hacia la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal dice que tu déficit no puede superar el 1,5% del producto, en 2 palabras. Entonces, el gobierno de Marito en aquel momento dice, esto se va a alcanzar en el 2024. Después, cuando Santi Peña es elegido, el gobierno dice, no, vamos a cambiar esto para el 2026. Entonces, hoy estamos convergiendo a eso en la discusión del Parlamento
ya se está con ese límite de 1,5%, o sea, Para el se ha presupuesto alcanzado del año ese que valor, pero en un presupuesto tan rígido como el paraguayo, ¿qué es lo que se hace? Se corta Las obras. las obras públicas, ¿verdad? Y hay una deuda tremenda también, que no se Y está pagando. Hay un recorte de la deuda pública, ¿verdad? Fundamentalmente eso es lo que ocurre. Y achicar el gasto en lo que se puede cambiar. Y lo que se puede cambiar es dejar de construir fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, esta es una situación. Y en el sector privado, ¿qué pasa? Esta crisis de la pandemia genera la misma inflación en Estados Unidos. Una inflación galopante también en Estados Unidos, y la Reserva Federal Americana sube la tasa de interés de los dólares. Gran parte de nuestra construcción privada se movía fundamentalmente porque venían argentinos a comprar. Y los argentinos empiezan a decir, pero si a mí me pagan 5%, que es lo que gano por alquilar un departamento en Asunción, me voy a ir nomás a Estados Unidos, que también me paga 5% y es mucho más líquido y más seguro. Obviamente Estados Unidos es más seguro que Paraguay, o por lo menos en la percepción de esto, ¿verdad? Ese es el impacto en el sector de la construcción. Y el sector de la construcción ahora se está empezando tímidamente a recuperar en términos de sus ingresos, ¿verdad? Cuando miramos el sector de comercio es el que mejor le fue. A pesar de los impactos de la pandemia, creció también en el año 2020, creció en el año 2021 y después en el año 2024 está creciendo mucho más grande los salarios. ¿Por qué? Y yo creo que acá hay un impacto que es muy importante, que es en el 2024 ya se empieza a sentir el fin del contrabando. El fin del contrabando, entre comillas, porque siguen habiendo cosas de contrabando, ¿verdad? Pero llamémosle fin del contrabando al hecho de que la gran demanda masiva de paraguayos que se iba a la Argentina a comprar cosas empieza a reducirse de manera muy rápida y esta gente empieza a comprar localmente. En este comercio había todo tipo de comercios, ¿verdad? Pero empezamos a ver que el comercio, fíjate que el comercio impacta a las ventas de supermercados, a las ventas de boutiques, qué sé yo, a la venta de shoppings, pero también importa la venta de ganado, la venta de granos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en paralelo se va dando un crecimiento también en otras ventas que son importantes y que van creciendo. Los dos sectores posiblemente, o dos de los sectores más golpeados, son el sector de transporte y el sector de comunicaciones. El sector de transporte, si ya sufre ese impacto del crecimiento de los precios en el año 2022, pero después sufre también los impactos de la falta de carga. El año 2022 fue un año dramático para el sector de transporte. O sea, en Paraguay nosotros movemos más o menos 10 millones de toneladas de soja, alrededor de 5 millones de toneladas de maíz, alrededor de 1 millón de toneladas de trigo, alrededor de 1 millón de toneladas de arroz. Entre todos esos productos y otros productos agrícolas, movemos 18 millones de toneladas de productos agrícolas solamente. Más alrededor, se mueven también alrededor de unas 6 millones de cabezas de ganado todos los años, ¿verdad? Que son todos los terneros que se van a distintos campos, a campos de invernada, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también los animales que se van a faena definitiva en general, ¿verdad? El sector agropecuario es el gran proveedor de carga para no solamente carga terrestre, sino también carga fluvial. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el año 2022 fue una caída tremenda, no sé si recuerdan, una caída tremenda que se tuvo en el sector
agrícola donde la producción de soja pasa de 10 millones de toneladas a 3 millones de toneladas ese año, ¿verdad? Ese fue, en aquel momento fue el momento de los cierres de rutas y compañía, toda esa historia, que en realidad era pidiendo que le paguen más precio, pero ¿cómo le van a pagar más precio si no había carga, ¿verdad? Había demasiada oferta de transporte y demasiado poca demanda, ¿verdad? Y un sector que para mí es llamativo es el sector de comunicaciones, ¿verdad? Y los impactos en el sector de comunicaciones. En general, hubieron despidos en el sector de comunicaciones. ¿Por qué? El sector de comunicaciones es un sector que tiene, estamos hablando de telefonía celular fundamentalmente, tiene 100% de cobertura. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Al encarecerse la vida de la gente, en todos los otros sectores, al encarecerse la vida de la gente tiene que ahorrar en algún lado porque, como vemos acá, no hubieron ingresos efectivos en casi ningún lugar. Estos son sectores, acá algo que nos faltaría poner es la cantidad de gente que trabaja en cada uno de estos sectores. Este es un sector relativamente pequeño, pero muchas de las compañías telefónicas tuvieron que sacar gente que trabajaba con ellos, ¿verdad? De su plantel, porque en realidad la demanda, al subir los precios de los productos, la gente ajusta donde puede y la demanda por artículos, por tiempo de celular, por llamadas, etcétera, etcétera, se redujo de manera bastante importante, ¿verdad? Y acá ya es difícil crecer porque está casi 100%. Los bancos son lo que dentro de todo han tenido un crecimiento relativamente importante. Durante este tiempo solamente tuvieron esa caída del año 2022, pero han venido creciendo todos los años y tienen un crecimiento total de 29%, 2,9%, perdón. Y el sector de servicios y hoteles y restaurantes, que son sectores importantes, que ahora están empezando a pasar por un buen momento, ¿verdad? El sector de servicios había caído 7% bajo estas mismas circunstancias. Lo mismo ocurrió con el sector de hoteles y restaurantes. Los restaurantes, creo que la mayoría de los sectores estuvimos encerrados más o menos 45 días, pero los restaurantes tuvieron como 1 año y medio con problemas de abrirse, ¿verdad? Obviamente, mozos, cocineros, limpiadores que trabajan en los restaurantes tuvieron muchos problemas. Lo mismo con la hotelería, al no poder volar, trasladarse la gente, hubo un impacto también en el sector de hotelería. Estos son sectores que están empezando a crecer hoy. Porque una de las cosas que pasó es que mucha gente que salió de comprar en Argentina está comprando hoy en Paraguay. Y como Paraguay está más bajo el precio en general que Argentina, hay muchos argentinos comprando en Paraguay. Ojo, no sé cuánto tiempo esto va a durar. Estas elecciones que se hacen mañana en la Argentina puede cambiar, van a tener un impacto que puede ser importante para lo que pueda ocurrir en Paraguay, ¿verdad? Porque lo que vimos es, a pesar de todas las promesas que hizo el gobierno americano de comprar pesos y compañía, donde Donald Trump aclaró que va a comprar, si es que Milei gana básicamente las elecciones, entonces eso podría hacer que los precios, que se devalúe mucho el dólar en Argentina, y si se devalúa mucho el dólar, los precios relativos en Argentina pueden volver a bajar comparados con Paraguay. Lo primero que nos puede desaparecer es la demanda de argentinos sobre bienes paraguayos, y después los paraguayos podemos, si esto baja mucho, podemos volver a la Argentina a comprar cosas si es que esto ocurre, ¿verdad? Ayer la noticia en la Argentina, Manuel, era justamente la presión que hay sobre
la posibilidad de una devaluación conforme a los resultados de las próximas elecciones. Así es. Que entiendo que son el próximo fin de semana. No, mañana O son. mañana ya. Y bueno, de acuerdo a lo que ocurra, podría darse hay un temor a una fuerte devaluación nuevamente. Eso nos va a poner otra vez en una situación bien particular. Por eso te digo, se puede reactivar toda esta situación de contrabando que... Se puede dar vuelta a la tortilla. Se puede dar vuelta a la tortilla, con lo cual eso impacta mucho sobre todo al sector comercial. Fíjate que el sector de hoteles y restaurantes y el sector de servicios, pero en el año 2025 nosotros tuvimos estas actividades como el rally, los Juegos Panamericanos. Ahora vamos a tener la Sudamericana. Esperemos que la Sudamericana sea entre un equipo brasilero y uno argentino, o dos argentinos, algo así, porque, o si no, si es entre un ecuatoriano y un colombiano, estamos fritos, ¿verdad? No se va a llenar de gente esto. Pero eso ha generado un nivel de actividad. Asunción y creo que también Encarnación están empezando a transformarse en lugares atractores de población en general, o atractores de turismo, se están volviendo lugares importantes para tener eventos, ¿verdad? Esos eventos que cité son los más grandes, ¿verdad? Pero tenemos de repente congresos médicos, congresos de contadores, qué sé yo, de abogados, etcétera, que también generan una atracción de población y hacen que los servicios y los hoteles y restaurantes sean importantes. Además, Asunción se volvió una ciudad de referencia para el norte argentino, se usa para venir desde acá salen muchos vuelos. Por ejemplo, a mí hay gente que me contaba un amigo la otra vez que llegó en un vuelo de estos que se van a Europa, que ya hay todos los días, de Air Europa, ¿verdad? Que no nos auspicio, pero decimos su nombre igual, ¿verdad? por si estén escuchando. Por ahí les interesa auspiciarnos, ¿qué Claro, sabemos? ¿verdad? Estamos abiertos. Estos vuelos de Air Europa están llenos. Y están llenos de paraguayos y también de argentinos, pero sobre todo de argentinos, me decían a mí. Hay mucha gente de la región que usa esa conexión para viajar, porque es mucho más cerca venir a Asunción que irse a Buenos Aires. No tenés que ir por otro lugar otra vez. No tenés que... claro, porque si no te tenés que ir, qué sé yo, de Formosa a Buenos Aires, esperar en Buenos Aires y de ahí viajar, ¿verdad? Venir a Asunción en auto es más fácil para esa gente. Entonces, creo que es una cuestión interesante. Una cuestión interesante es que en realidad, lastimosamente, no tenemos el año 2025. Yo creo que este año hay una reactivación en algunos sectores, pero la conclusión de esto es que el impacto de la pandemia ha sido tan fuerte, que todavía la gente no se recupera de eso, ¿verdad? Y otra cosa que acompaña esta conclusión es que los créditos, sobre todo los minoristas, han venido subiendo de manera importante porque la gente no puede pagar toda su deuda en general, ¿verdad? Entonces, es una situación comprometedora. El impacto que nos generó fue importante, y acá están metidos también otros impactos, que son los impactos vinculados a sucesivas sequías que tuvimos y que afectan ciertos sectores. Vos decís, pero cae la agricultura, ¿y a mí qué me hace? Pero cae la agricultura y no hay menos transporte, hay menos puertos que operan, hay menos comercio de ciertos productos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también esos eventos son relevantes en todo eso, y por eso es que creo que este es un indicador bastante interesante de por qué a veces no se sienten los números que vemos que se publican, los números macro en general. Y ese componente que también en más de una ocasión mencionaste, Manuel, el tema contrabando, tiene una incidencia importantísima en los ingresos de las familias, porque
obviamente, y aquí estamos viendo, no hubo un incremento de salarios, pero los precios siguieron aumentando y siguen aumentando, y los últimos datos del Banco Central del Paraguay, de hecho, dan cuenta de que la inflación en determinados productos que antes quizás las familias iban y compraban de Argentina, hoy están triplicándose en materia de precio y costo. Sí, si bien eso no se nota en los datos globales del Banco Central, a una persona que antes compraba del otro lado de la frontera y le salía a mitad de precio de lo que le sale en Asunción, le ha impactado muchísimo eso. Entonces, creo que también hay sectores reales que tienen o inflación, incremento de precios que en la realidad han impactado mucho a las familias, y creo que eso también es algo que se siente de cerca. Por eso estos niveles de actividad, lo que yo creo que tenemos que esperar que el nivel de actividad económica, el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto empiece a generar incrementos de ingresos en grupos grandes de paraguayos, grupos grandes de habitantes, que permitan que las cosas mejoren en términos reales. Porque esto es un ratio, ¿verdad? Es la división de tu salario dividido la inflación. Sí. Si la inflación baja, mejora tu salario, pero también tu salario real, tu poder adquisitivo. Pero también si tu salario nominal sube, mejora esa situación. Y tu salario nominal va a subir con un rezago posiblemente a medida que las cosas empiecen a mejorar a nivel de crecimiento, ¿verdad? Me están aclarando acá que mañana hay elecciones en Bolivia, presidenciales, se define ya el presidente, y el 26 son las elecciones argentinas legislativas. El próximo domingo. El próximo domingo, así es, por lo que estábamos comentando nomás. Seguimos aquí en nuestro enfoque económico. Así está el tiempo en la ciudad de Asunción. Ahí vemos la bahía. Che, esa chico grande, ¿verdad? De la bahía Manuel del Río está, ¿verdad? En un nivel así medio bajongo. Está estancado allí, pero no se recuperó. No recuperamos los niveles que teníamos anteriormente. Yo tengo entendido que el río, y esto seguramente alguien que nos está escuchando va a tener mejor información que la mía, ¿verdad? Yo tengo entendido que el río crece durante el invierno, está alto durante el invierno, y durante el verano empieza a bajar. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad lo que carga el río no son las lluvias acá, son las lluvias en la naciente del río Paraguay, que es el Pantanal brasilero, o el Pantanal, que es casi todo brasilero, ¿verdad? Y esas lluvias tardan más o menos 5 o 6 meses en llegar acá. Y las lluvias grandes allá son durante el verano. Entonces llegan esa agua, tarda en llegar y llega acá más o menos en el invierno. Después deja de llover en el invierno y esa bajante tarda también más o menos en llegar. Entonces tenés ciclos del río que son los que funcionan. Así que, pero me parece medio pronto, ¿verdad? Me parece medio pronto en términos de que estamos en octubre recién, ¿verdad? No estamos en el verano todavía. Entonces, me parece rápido si es que baja. En realidad, vos me decís que baja, yo no sé los números. A mí la bahía me parece bastante baja. A ojímetro. A ojímetro, sí. Se suele ver más grande. Bueno, bajó una partida, como dice el paraguayo. Esa es la unidad de medida del paraguayo, la partida. Es cierto. ¿Cuánto bajó una partida, te dice? Sí, pero podemos ver. Vos sabés que hay información de la dirección de hidrología. De hidrología, sí. De la NNP, ¿verdad? Ahí está Vamos a buscar en un ratito. Seguimos, Prince, con nuestro tema, ¿verdad? Sí, de hecho llegaron algunos mensajes que quiero compartir antes de empezar nuestro otro tema. Ya finalmente preguntan de repente el tema del dólar, que el sábado pasado se tocó muy abuelo de pájaro, dice el oyente. También hablan de la posibilidad de si algún mecanismo de bajar los precios de la carne vacuna, porcina y pollo. Entonces ahí
planteamientos que hacen también los oyentes. Otro tema. Finalmente... vos Acá tengo el dato del río, el nivel al 18 de octubre en Asunción 0,25 metros. El río en su nivel más mínimo histórico, menos 1,6 metros, fue el 2 de noviembre del año pasado. Estuvo más bajo. ¿Y ahora está? 1,6 metros negativo era. ¿Y ahora? Y ahora está 0,25 positivo. No, ¿y cuánto estaba hace un mes? Ese dato debería buscarlo, ¿verdad? Y el máximo histórico se dio en el 93 cuando alcanzó el 29 de mayo 9 metros. ¿Te recuerdas la famosa crecida que llegó ahí hasta 83? En el 83. Sí. Que entraba a atacar hasta Asunción, llegó ahí está el puerto, ahí frente al puerto, al local del puerto había agua ahí, eso de Colón. Un poquito de agua, ¿verdad? Así increíble fue aquello. Pero digo, está 0,25. Está bajito. Y sí, todo es una cuestión relativa al final. Bueno, seguimos. Otro tema. Lo que venimos ya desde hace varios años hablando en este programa acerca del complicado escenario que enfrenta el sistema previsional paraguayo, que se va agudizando en los últimos años y que va a seguir agravándose de no implementarse profundas reformas estructurales. Y puntualmente vamos a hablar sobre el último estudio de cálculo actuarial realizado por el Instituto de Previsión Social. Son resultados preliminares, todavía no está el informe final, pero al parecer no va a haber ajustes demasiado significativos con respecto al último o al reciente informe preliminar que dio a conocer la previsional. Y los datos y los cálculos son realmente preocupantes. ¿Qué es un estudio actuarial, Manuel? Y es una proyección de los niveles de ingresos y de los niveles de gastos sobre todo esto se hace para seguros, ¿verdad? Todo tipo de seguros, ¿verdad? Seguros, en este caso, este es un seguro jubilatorio, ¿verdad? Se hace una proyección de básicamente tus aportes, cuánto van a durar en el tiempo según el comportamiento, sobre todo de la esperanza de vida de esa población en particular. Y se hace en base a un cálculo, digamos que tiene un punto de partida, ¿verdad? Que es hoy sin cambios, sin modificaciones, si vos no tocas el sistema. ¿Qué pasaría? Si hoy mantenemos este mismo régimen que tenemos, ocurriría esto de aquí a 5, a 10, a 15, a 20, a 30, a 50 o 70 años, ¿verdad? Claro, creo que en este cálculo las proyecciones son hasta el 2100, ¿verdad? Sí. Tenemos una lámina que ilustra con determinados ajustes, sin determinados ajustes. Atención entonces, asegurados del IPS y jubilados del IPS, porque a los dos le afectan, ¿eh? Al que está aportando hoy, al que se quiere jubilar y aquel que ya está jubilado, ¿verdad? Ojo. Pero más al que se quiere jubilar. Más al que se quiere jubilar. El horizonte es de 22 años, Roberto, de que llegan los 22 años y los fondos jubilatorios ya se terminaron de usar. ¿Qué va a pasar? Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Así es. Y plantear también, ¿verdad?, algún tipo de propuesta de qué hacer en este escenario. Le pedimos a los compañeros de la lámina 1, por favor, que nos den soporte con la placa. Ahí está. De acuerdo con este estudio del actuarial del IPS, son dos componentes los que están de alguna manera también presionando dentro del conjunto de situaciones que está viviendo la previsional, y es el envejecimiento de la población, que se estaba viendo ya de forma un poco acelerada, y también el aumento de la esperanza de vida, es decir, las personas viven más años, que Manuel en muchas de las ocasiones que estuvimos acá ya también habló, y aquí vemos que para el 2050 la perspectiva de un hombre de 60 años da cuenta que va a vivir 22,6 años más, y las mujeres 25,5 años más. Se toma ese parámetro como para dimensionar el impacto de las personas, cuanto más años vivan, más será evidentemente el requerimiento de recursos que se va a necesitar para dar solvencia al fondo jubilatorio. Acá hay cosas... Sí, adelante. Hay que explicar un poco esto, porque si no es medio... jeroglífico. Medio chino básico esto, ¿verdad? Lo que vemos en la tabla arriba que tiene
digamos, el título en azul, ¿verdad? Son los hombres y lo que vemos abajo son las mujeres, lo que está el título en rojo. Lo que vemos es que los hombres se hacen. Estos son los años que va a vivir una persona, ¿verdad? Así es. Los años que va a vivir o los años de expectativa que tiene una persona por vivir, ¿verdad? En el año 2020, entonces, en promedio la gente vivía 70, los hombres vivían 70,4 años y las mujeres 76,1 años. Este año, los hombres viven 72,7, está bien, eso los perros empezaron a cuidarse un poco más y viven un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero las mujeres se cuidan más que los hombres, ¿verdad? Y entonces viven 78,3 años. Superan ampliamente a las mujeres, ¿no? Es cierto. En la expectativa de vida. Sí, así es. Están más golpeados los muchachos, parece, ¿verdad? Donde dice 55 es cuántos años más por encima de 55 vas a vivir en promedio. Vos ¿verdad? tenés hoy las 3 posibilidades de jubilación en IPS. A los 55 años, que tenés 30 años de aporte. Anticipada se llama eso. Esa, sí. A los 60, A los que es la 60, ordinaria, y a los 65, que es la proporcional, digamos. Que es de ¿verdad? 15 años aparte. proporcional, exactamente. Pero yo creo que inclusive te puedes jubilar después, ¿verdad? Sí, sí, claro. Te puedes jubilar a los 70 A los si 70. querés. Juntar los 15 años necesitas como base y vos te puedes jubilar después si tenés la posibilidad de seguir aportando y la empresa te permite, porque a los 65 tenés una proporción muy básica, digamos, de lo que podés cobrar, digamos, como jubilación. A los 55. Y a los 65 también, ¿verdad? Ok. Porque vos tenés 15 años de aporte y 65 años de edad y la proporción no recuerdo cuánto es, pero es por debajo del 100. pero sí. es muy por debajo, Sí, el 60% sí, creo que es aproximadamente. Del salario que ganas. del promedio de los salarios que ganaste en los últimos 15, En los 10 años. 3 años y ahora se va extendiendo, ¿verdad? Que va a ser 10 años. Sí. Entonces, ahí tenés que una persona de 55 años se va a jubilar, más o menos va a vivir 23,8 años más, y una persona de 60, 20 años más, un hombre digo, Sí. y una mujer 16,4. Y a los 55 es 27,1 para las mujeres, 22,9 para los 60 y 19 años más que 65 para las mujeres también. Estos números van subiendo, mejora la esperanza de vida, vive más la gente en O sea, general. IPS va a tener que pagar más años el beneficio de la jubilación. Y si miramos la última columna que dice el año 2050, vamos a ver que un hombre que se jubiló a los 60 años en el año 2050 va a vivir 22,6 años más y una mujer va a vivir 25,5 años más. Correcto. Nos vamos acercando, vamos mejorando La brecha, reduciendo. la brecha. Los perros se empiezan a cuidar, ¿verdad? Entonces creo que esta es más o menos la historia. Esto es lo que dice el IPS, ¿verdad? Así mismo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Ahí se ve medio pixelado porque es un print, pero vamos a tratar de explicarlo. Aquí vemos la evolución distribuida entre hombres, mujeres y el total de cotizantes. Y evidentemente vemos un crecimiento de manera significativa si consideramos 2025 hasta el último estudio que se hizo, o se proyecta 2100, que básicamente se va a duplicar la cantidad de cotizantes y eso evidentemente también va a generar una presión importante en el fondo jubilatorio. De hecho, se habla que para 2100 la cantidad de cotizantes se duplicaría respecto a 2024, pasando de 859.000 a más de 1.800.000 personas. Acá lo que es importante es, cotizante es básicamente la gente que paga, Así ¿verdad? es. Sí, los activos, digamos. La gente que paga. En teoría, si a vos se te duplica la cantidad de gente que paga, pero bueno, falta un poco, faltan 75 años para esto, un poco de tiempo falta, ¿verdad? En 75 años se te duplica el número, pero esta curva tenés que compararla con
lo que vas a gastar, ¿verdad? Porque la gente se va volviendo, digamos, a pesar de que se duplica la cantidad de cotizantes, lo que hay que ver, que son los que aportan, Sí. hay que ver qué pasa con los que gastan, que son los jubilados, ¿verdad? Al final. A la vuelta del corte vamos a ver, porque el documento identifica 3 momentos críticos. Yo creo que eso y es muy uno ya importante. estamos atravesando, el Uno segundo... ya atravesamos, pasamos. Sí, ya pasamos. pandemia, sí. O sea, hay 3 momentos críticos. Y el- Uno ya tocamos. Ya el pasamos. segundo es el que está, pero a la vuelta, 2035. Ah, y el sí, cerquita. tercero es el del horizonte, que ahí ya es, perdón por la palabra que voy a utilizar ahora, pero hasta catastrófico si no se toman las medidas. Le pedimos a los compañeros el soporte de la lámina 3, porque antes del corte estábamos hablando sobre los 3 momentos críticos que identifica el informe preliminar del estudio del cálculo actuarial del IPS. Y el primer momento crítico es, y que ya atravesamos, el déficit corriente. Y ahí está una explicación que Manuel siempre lo va a hacer, y lo hace en cristiano, cuando hablamos de este punto. Vos pues tenés, como decía anteriormente, el aportante y el jubilado. El aportante aporta, el jubilado retira. Así es. ¿Verdad? Sí. El aportante aporta 25,5% de su salario y el jubilado retira, estimo yo, alrededor del 80% del salario. Obviamente, menos jubilados gastan más de lo que muchos aportantes aportan, porque esta es la situación normal, ¿verdad? Por eso que necesitan muchos aportantes, porque si tenés pocos aportantes, en general esos aportantes no pueden cubrir esto, ¿verdad? Que es la primera parte. Entonces, la plata que le ingresa todos los meses al IPS es menos que la plata que tiene que pagar todos los meses el IPS. Esto es lo que se llama el déficit corriente. A mí me llama mucho la atención, Manuel, que creo que hay como 10 u 11 aportantes por cada jubilado actualmente. Son como, sí, son 10 aproximadamente, pues son 80.000 jubilados y son como 800.000 aportantes. Redondeando cifras. Sí. Y yo creo que hay un grave problema allí, que es la subdeclaración, porque hay un alto porcentaje, como estabas diciendo, de gente que aporta prácticamente eso del salario mínimo. O sea, ahí tenemos un lío también, porque debería ser más el aporte que están haciendo los trabajadores. ¿Será que eso es así, me pregunto? Porque la propia gente del IPS suele hablar de eso, ¿verdad? Y algo que te aportan por debajo y después los perros, cuando está por terminar, te aportan lo que te tienen que aportar, ¿verdad? Y Para por eso se jubilarte. había tomado, o sea, se alargó de 3 a 10 años. Claro, porque Se extendió. el promedio de aporte está muy cerca del mínimo, de un gran porcentaje. Y el promedio de jubilación es el doble del promedio de aporte. Lo que te demuestra ahí que los perros aportan los últimos años prácticamente lo que necesitan para jubilarse con un monto más real, ¿verdad? Claro. No, esta es una circunstancia. Otra circunstancia es que en general puede hacer que haya gente muy joven que está empezando a aportar, que tienen salarios más bajos también. Gente que está en los 20 o en los 30 años, ¿verdad? Y haya poca gente cercana a la jubilación en los 50, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos números no los tenemos, ¿verdad? Pero creo que ese tipo de cosas también podrían impactar, ¿verdad? Este primer momento... Perdón, Sí, y adelante. una cosita más. Esto pasó en la pandemia. En la pandemia se armó el Sarambí, donde todo el mundo, donde se recortaron todos los aportes, ¿verdad? Sí. Se recortaron todos los aportes, se le dio como una ventaja a las empresas y a los jubilados y a los aportantes en general. No vamos a recibir aporte patronal ni aporte obrero durante este periodo de tiempo, que fue una suerte de ayuda que se le dio, pero vamos a sostenerle todos los servicios y las jubilaciones a la gente, ¿verdad? Y desde el IPS, por lo menos las autoridades, las últimas han dicho que una medida que afectó muchísimo al sistema fue la de aumentar el porcentaje
de aquellos que reciben menos del salario mínimo. Antes había un porcentaje Sí. determinado y eso se aumentó y que eso tiene un impacto muy grande dentro de los pagos que hace la caja y que eso precipitó, digamos, esto que entiendo que en el cálculo actuarial anterior se hablaba de 2038 que íbamos a empezar a Así tocar mismo. las utilidades, 2038 en el 2020, 18 años se anticipa ese fenómeno. Entiendo yo que Hugo Alley fue el que propuso aquella medida y él niega que esto haya sido lo que haya precipitado, ¿verdad? Esta utilización de los intereses de la reserva, que va aumentando por lo que vi en la publicación también, ¿verdad? Y en ese sentido se empezaron a usar se empezó a usar la renta de las reservas, porque hay que recordar que el IPS tiene depositado en el sistema financiero a más de 2.400 millones de dólares, casi en un 90% en CDA y el resto en otros instrumentos financieros, y eso evidentemente genera una renta. Y en el 2020 o a partir del 2020 ya se empezaron a usar esos recursos, renta generada por las reservas. Y a modo de graficar y dar datos, de acuerdo con este estudio actuarial y otros datos y investigaciones que hicimos desde la consultora, en 2020 se utilizó el 19,85%, en el 2021 2,40% de la renta. En 2022 el 16,87%, en 2023 el 28% y el año pasado 33,9% de la renta. Y esto va, evidentemente, aumentando. Acá hay un tema también. El IPS tiene montones de terrenos que le rinden casi nada. Nulo, sí. Y la gente se niega a que se vendan. A mí me parece tan ridícula esta posición, porque yo creo que vendiendo muchos de esos terrenos se pueden conseguir Intereses recursos, más y importantes. recursos sumamente importantes, ¿verdad? Y líquidos, sobre Además, todo. no sé si es un buen administrador IPS. Es una inmobiliaria gigantesca, Pues pero no sé si es un buen yo administrador. te voy a poner un caso, ¿verdad? El IPS tiene como 260.000 hectáreas en el Chaco. Yo tengo entendido que esto era de Casado en su momento, ¿verdad? Y por una deuda terminó pagando. Quedándose en manos del IPS. Claro, se quedó cuando esos terrenos valían $1. Hoy esos terrenos valen por lo menos $500. Están siendo alquilados, pero a precios que son bajos. Eso está todo, o gran parte de eso está desarrollado. Hay estancias, etcétera, etcétera, de gente que invirtió y le paga un alquiler a IPS. Pero eso, si se vende, ahí hay. Imagínate 260.000 hectáreas a 500, son 1.300 millones de dólares, ¿verdad? En la mitad de lo que tenés hoy en dinero. Claro, en el sistema. 1.300 millones de dólares, que estos cálculos que nosotros estamos viendo están hechos a inflación más 2% más o menos de rentabilidad del fondo, ¿verdad? Así es. Si vos le podés sacar a 1.300 millones de dólares una rentabilidad, 1.300, o me estoy equivocando en el número, ¿verdad? Si a 1.300 millones de dólares le podés sacar una rentabilidad del 6%, tenés un recurso enorme ahí para poder hacer, que también, yo creo que estas han de ser de las inversiones más rentables que tuvo IPS en su momento, pero tenés que hacerlas líquidas para poder cubrir Claro. estos Y eso te va a temas. generar una utilidad que vas a ir capitalizando. Pero después tenés otro terreno fantástico, Isla de Francia, el que está enfrente al Banco Central, que tiene como 9 hectáreas. Bueno, el Parque de la Salud es De de hecho, IPS el también. estacionamiento del banco me parece que es terreno del IPS también, ¿verdad? Del Banco Central, Del ese Banco que está Central, enfrente. el que está enfrente. Ese es un terreno del IPS, ¿verdad? Sí. Tiene 9 hectáreas, tiene ese terreno, Vale posiblemente una fortuna. una de el las barrio mejores Carmelita, ubicaciones imagínate. de Asunción, ¿verdad? Ese terreno donde se hizo ese edificio sobre la avenida San Martín, lo que era la quinta del IPS, que ahora se hicieron unos edificios medio trambólicos, como decían, estos medio redondos, así, ¿verdad? No me acuerdo el nombre del lugar. Ese también es de IPS. Tiene el Hotel Guaraní. La manzana T. Sí.
que quedan frente a sobre Mariscal López. O sea, son terrenos espectaculares. Y además, en eso yo tengo entendido que pierde plata el IPS. No es que gana, pierde, porque, por ejemplo, hay alquileres que no se cobran, porque tiene también un departamentito en Ciudad del Este, ¿verdad? Que alguien le entregó en su momento, ¿verdad? Y eso hay que reparar, en fin. Yo creo que una parte se puede tener en inversiones inmobiliarias, pero hay otra parte grande que se debería usar para otras cosas, ¿verdad? ¿Les parece si a la vuelta del corte profundizamos en el segundo momento crítico y en el tercero que esperemos no lleguemos? Que nunca llegue, ¿verdad? Sí, esperemos que sí. Y quiero agradecerle a los oyentes el aporte que siempre nos dan con datos y precisiones, porque manejar todos los datos en un momento es medio complicado, así que gracias al oyente que me da la precisión de que la jubilación mínima elevaron del 33 al 75% del salario mínimo sin financiamiento. ¿Del 33? Al 75%. Del salario mínimo. Y sin Ese fue uno de los financiamiento. impactos importantes que tuvo. Y también vamos a hablar sobre el 13º salario que reciben también los jubilados, que está presionando considerablemente. El Porque aguinaldo. no tiene financiamiento. Parte final de nuestro enfoque económico. ¿Querías decir algo sobre ese punto 2? Acá me están pasando, y le agradezco muchísimo a la persona que me está pasando esto. IPS tiene 148 departamentos en Ciudad del Este, 16 dúplex en el country, 5 hectáreas cerca del lago de la República, solo en Ciudad del Este, sin retorno, me dicen. Tiene 900 propiedades. Y el costo de mantenimiento de estas propiedades es de 25.000 millones de guaraníes anuales. Y el ingreso debe ser menor, ¿verdad? Sí, vamos a ver si podemos conseguir. Es alguien que está dentro del IPS y que me está comentando estos datos que son fidedignos, o sea, son certeros. Y le agradezco muchísimo. Bueno, seguimos, Príncipe. Sí. Tenemos los dos últimos momentos que identifica este estudio actuarial, así que le pedimos otra vez el soporte a los compañeros de la lámina que estábamos teniendo antes del corte. Hablamos del primer momento crítico y Manuel lo explicaba muy bien, del déficit corriente, y ya se estaban empezando a utilizar parte de la renta de las reservas. El segundo momento crítico que se espera no llegue, aunque ya estemos a la vuelta, es el uso de la reserva. No, el fin de los resultados de la reserva, ¿verdad? En el 2035 ya se agotaría finalmente el uso de los intereses. O sea, se superaría. No, se usaría toda la renta y se empezaría a usar ya la reserva. Las utilidades. Y se tocaría la el reserva. El capital de la reserva, básicamente. Entiendo que es así, sí, ¿no? Así es. 3 periodos son. Sí. Vamos a recapitular, ¿verdad? Sí. El primero es cuando los aportes ya son más chicos que las jubilaciones. Sí. Entonces tenés que empezar a usar los intereses de lo que tu fondo te produjo. Así es. ¿Verdad? Después, cuando se te acaban esos intereses y tenés que empezar a usar el fondo. Ese es el tercer momento, ¿verdad? Y estamos en el segundo, que es el uso del capital de la reserva o la reserva, porque se hace una proyección y a partir del 2035 ocurriría eso y ya van a empezar En a el usar. 2035 vamos a empezar a usar la reserva. Correcto, así Sí, mismo. es que no vendemos, por ejemplo, todo No, estos y si no terrenos. hacemos otras reformas, ¿verdad? Así que ahí ya se complica totalmente, Manuel, porque estás usando básicamente, te estás comiendo la cola, ¿correcto? Sí. Y ahí es terrible, porque ya es insostenible. Entonces, en este estudio se hace y se habla de ese horizonte 2035, que yo decía que es a la vuelta, y las estimaciones dan cuenta que eso, si la gestión de inversiones no se profesionaliza y no se hace una suerte de arreglo de los parámetros, incluso el uso del capital podría superar los 100 millones de dólares anuales en algunos ejercicios. ¿Qué te causa gracia, Roberto? Yo estoy por llorar. Me dice un oyente que venda las tierras del IPS y deposite en el banco amigo del presidente. Sí, eso leí. Bueno, en fin. Y el tercer momento no sé crítico, qué es más conveniente allí, ¿eh? El tercer momento crítico es el agotamiento total de la reserva y ahí tenemos un número 2047 que también es a la vuelta. Y es lo que decían, ¿verdad? De 22 años como horizonte. Acá dice un oyente, la sostenibilidad del IPS puede ser cobrando al Estado paraguayo la deuda histórica, 641 millones de dólares. Eso en algún momento hay que arreglarlo, ¿verdad, Manuel?
cobrando deuda histórica a los patrones, que son como 570 millones de dólares de deuda del aporte patronal. Monto que puede generar renta financiera de 51 millones de dólares año, aumentando los aportes obreros patronales mediante la formalización de los trabajadores cotizantes. Hay mucha gente que no está hoy en el sistema. Analizar la descontratación del 50% de los 26.000 supuestos empleados que rifan los 3 presupuestos del IPS. Una cuestión interesante sobre el tema del IPS es que el IPS le destina 7% de todos los aportes. De ese 100% de los aportes, 7% va al costo de administración. Sí. Y muchos consideran que ese costo de administración de 7% es muy elevado. Incluso lo comparan con otros fondos de administración que están 1,5%, 2%, 3% a reventar, Manuel. Yo no sé si tenés alguna referencia. Sí. Y sobra. Es muy alto. Y Digamos. además sobra plata en ese fondo. Y esa plata no se puede invertir. Está ahí. Está allí. Está ahí durmiendo el sueño de lo justo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de reformas son reformas que son importantes, ¿verdad? Y hablando de reforma, Manuel, ya que quedan como 2 minutos aproximadamente, ante esta situación, ¿qué es lo más urgente que se puede hacer? ¿Se puede hacer una revisión de ciertos parámetros jubilatorios desde edad, quizás tasa de sustitución o lo que tiene que cobrar el haber jubilatorio, Y etcétera? en otros países lo que se hizo fue eso, y esos son los ajustes que son duros, ¿verdad? Sí. Se empezó a subir. Los europeos, por ejemplo, ya no pueden más hacer... llegaron ya hace rato a estos valores. Son poblaciones más viejas también. Y tenemos que empezar a ver cómo tener en cuenta, cómo considerar esto. Y fíjate que acá estamos hablando exclusivamente de la gente que tiene jubilación, Sí. que es la minoría ¿Cuántos absoluta. cotizantes? 22% creo que hay Sí. de personas que cotizan Sobre a un la sistema. población en edad de trabajar. en edad de trabajar. O sea, es bajísima. Ahí tenemos un costo futuro Tremendo. que es tremendo. O sea, una población que no va a tener jubilación. ¿Y cómo se va a mantener? Y los políticos le encanta aumentar a adultos mayores. O sea, ese que se recibió, que terminó de trabajar, le fue medio mal, va a ligar 750.000 guaraníes al mes. Que es un 25% del salario Sí, mínimo. más o menos, ¿verdad? Y bueno, tenemos que irnos. Una Sí, cosita sí, que sí. quería nomás señalar muy puntual. Viste que le nombraron que el ministro de Economía va a ser el presidente de las reuniones de invierno del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Sí. Sí, estuve Creo que bien. esa es una cuestión importante, ¿verdad? Es un reconocimiento importante a Paraguay que el ministro de Economía esté en ese cargo. Creo que es un tema que hay que señalar, ¿verdad? Porque estas reuniones son muy importantes de todos los bancos centrales y todos los ministerios de Hacienda del mundo prácticamente están ahí. Así que, bueno, creo que es un reconocimiento importante, más allá de que sea al ministro, al país, ¿verdad? Entre paréntesis, una Sí. precisión nada más también que me llega de oyentes. Este tema del porcentaje al fondo de administración, me dicen que en la ley de 2024 se redujo de 7 a 3,9%. Ya, perfecto. Entonces, a Es modo una de importante precisar, claro. aclaración. Claro. Así que muchas gracias a los Buenísimo, gracias al oyente. Recordarles que mañana pueden ver otra vez este capítulo, Sí, ¿sí? A las 10, a través de Por ABC TV. supuesto. Y durante la semana buscando el podcast de MF Economía. bueno, nos despedimos. Que pasen bien este fin de semana. Gracias por la compañía y nos reencontramos, por supuesto, el próximo sábado. Personal, impulsamos el futuro de tu empresa.